Si usted está sentado en su hogar viendo este video, seguramente está rodeado de miles de transistores. Todos tenemos a nuestro alrededor millones de ellos sin darnos cuenta. Como podemos ver acá, esto se encuentra en nuestra computadora personal, en nuestro smartphone, en los videojuegos, en los automóviles, además en todos los artefactos electrodomésticos de nuestro hogar, e incluso en sitios menos esperados. En fin, en dispositivos donde se almacene o se procesa información. Con toda probabilidad, cada uno de estos artefactos contiene cientos o miles de transistores. Ya en el mundo hay muchos más transistores que personas. El descubrimiento de los transistores y sus aplicaciones ha hecho posible toda la industria electrónica actual. Los transistores se utilizan no solo para amplificar señales eléctricas, sino también como interruptores electrónicos o conmutadores. Las redes de estos interruptores pueden formar circuitos lógicos que controlan sus aparatos domésticos. Pueden manejar información en su computador. La mecánica cuántica nos permite comprender las formas que operan estos transistores. Normalmente esta teoría se asocia con conceptos tales como aceleradores de partículas, física nuclear. Sin embargo, los mismos conceptos nos permiten entender las operaciones de los transistores que están en todos los equipos electrónicos que nos rodean. En este video trataremos el tema sobre un dispositivo el cual ha revolucionado la vida de todos nosotros, el transistor, que sin duda es uno de los mejores inventos del hombre, diseñado para operar en circuitos electrónicos como amplificadores, osciladores o conmutadores. El término transistor es un acrónimo de transfer y resistor, que significa resistencia de transferencia, y se compone de tres terminales: colector, base y emisor. En este video estudiaremos las principales características, así como sus aspectos físicos, sus estructuras básicas y la simbología utilizada por cada uno de ellos. En la electrónica moderna, los transistores son piezas fundamentales de nuestras vidas. Se pueden encontrar en todo tipo de circuitos simples o complejos. Lo que los hace tan importantes en estos tiempos es la revolución que provocaron con respecto a su antecesor, las válvulas de vacío o bulbos, siendo un adelanto en ahorro de espacio y mayor rendimiento. Estos artefactos son de carácter semiconductor, llamados así por tener la capacidad de cortar o hacer fluir corrientes a través de estos. Esto se explica ya que un transistor está compuesto de silicio, uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre, el cual se utiliza en dos tipos: el material tipo P, que consta de un exceso de carga positiva, y el material tipo N, al cual también se soldó pero con carga negativa. Los transistores se pueden encontrar en configuración PNP como también NPN, los que varían en tamaño y forma según su aplicación y nivel de potencia. Existen diversos formatos de transistores, tales como transistores de unión bipolar, de efecto de campo y de potencia, entre otros. Ahora veremos cómo funciona un transistor tipo NPN. Como señalé anteriormente, la estructura interna consta de tres capas de material semiconductor, cada una conectada a un terminal, los cuales se denominan colector, base y emisor. Al excitar el colector con un voltaje positivo, la base con un voltaje menor positivo y el emisor con un voltaje negativo, se crea una corriente circulante desde el emisor a la base. Esto provoca un efecto multiplicador en la corriente de la base, lo que resulta en una corriente muy grande entre el emisor y el colector. Lo que hace la base es funcionar como canal o puente entre el colector y el emisor, dependiendo del voltaje con el que se excite. Entonces, un transistor se comporta como un dispositivo que amplifica la corriente de su colector por el factor que se aplica en la base. Sin duda, los transistores son un gran invento para la era moderna y la gran puerta al mundo de las nuevas tecnologías. Esta idea nace en los años 40 de la mano de los laboratorios Bell en Estados Unidos, como deseo de encontrar un dispositivo semiconductor que reemplazará los grandes y molestos tubos de vacío. Este invento, que llegó de la mano de John Bardeen, Walter Hauser y William Rutherford en el año 1947, fue premiado con el Nobel de Física en el año de 1956. Sin saber el potencial que tenía su invento y la importancia que tendría en el futuro, es que llegamos a este dispositivo llamado transistor, que con el tiempo y los avances en los laboratorios se ha ido reduciendo en tamaño cada vez más, llegando hoy por hoy a dimensiones nanométricas. Y es que estas dimensiones, cuando las leyes de la física moderna se vuelven importantísimas en el buen funcionamiento de este dispositivo.
que ya deja de ser un dispositivo clásico y pasa a ser un dispositivo cuántico. Bueno, para recordar les comento que la mecánica cuántica es la rama de la física que explica el comportamiento de la materia y la energía y cómo se comporta a estos niveles nanoscópicos. Es aquí donde se vuelve importante, ya que el transistor moderno, al ser un dispositivo cuántico, es decir, tiene dimensiones nanométricas, las condiciones del medio y el comportamiento de sus elementos se vuelven inestables. Es por eso que los avances tecnológicos en esta área se han visto truncados principalmente por el comportamiento inestable del silicio, material con el cual se hacen los transistores, que a dimensiones de 10 nanómetros es afectado por fenómenos cuánticos, es decir, fenómenos impredecibles. También a estas dimensiones de tamaño es más difícil encontrar el modo en que los electrones se muevan a través del canal del silicio para encender y apagar el transistor. Al tener que hacer frente a este comportamiento, podríamos llamar rebelde. Lleva como consecuencia el incremento en el consumo energético. Es por eso que científicos de todo el mundo están trabajando en encontrar la forma de hacer frente a este problema. Una de las soluciones más próximas y actuales es la investigación en torno a los nanotubos de carbono, que según muchos vendrían a solucionar el problema de integración por un tiempo. Volviendo a nuestro tema principal, que son los transistores, para entenderlo un poco más a fondo y ver dónde entra la cuántica en relación con ellos, es que nos debemos ir a revisar el espectro de energía del átomo. Si la transición es de un nivel bajo a un nivel superior, se dice que el átomo absorbe energía, mientras que si pasa de un nivel alto a un nivel inferior, se dice que el átomo emite energía. Lo anterior significa que un átomo solamente puede absorber o emitir energía en cantidades perfectamente determinadas, que son iguales a los valores de diferencias de energía entre las parejas de niveles cuyas transiciones sean permitidas. Hasta este momento hemos hablado de átomos aislados, que no experimentan ninguna fuerza. Sin embargo, cuando los átomos forman un sólido, ocurren fenómenos colectivos entre ellos, puesto que sus densidades son muy altas, lo que significa que están muy juntos, por lo que las fuerzas que ejercen unos sobre otros son de gran consideración. Como consecuencia, los niveles de energía de los electrones se modifican considerablemente. Ahora, en lugar de tener un conjunto de valores bien precisos, se forman intervalos de energía permitidos separados por valores de energía que son prohibidos. En la siguiente figura se muestra un diagrama de la energía de un sólido hipotético. En este caso, los electrones pueden tener energías entre los valores E1 y E2 y entre los valores E3 y E4. Sin embargo, no pueden tener energía entre los valores E2 y E3. El dominio de energía que sí puede ser adquirido se les llama bandas permitidas, y el dominio al que no pueden tener se les llama bandas prohibidas. Se dice que los sólidos tienen una estructura de banda. Ahora bien, los electrones que tienen los átomos de un sólido van ocupando las bandas permitidas de abajo hacia arriba consecutivamente, de manera análoga a cómo lo hacen los átomos aislados. Una vez que se ocupa una banda, los electrones restantes, si es que los hay, empiezan a ocupar la siguiente banda permitida. En un sólido, el espectro de energía forma bandas tanto permitidas como prohibidas. Hay varias posibilidades. Una de ellas es que los átomos de una sustancia vayan llenando las capas permitidas y que todavía queden electrones que al empezar a ocupar la última banda permitida no la llenen completamente. Los electrones que estén en la última banda incompleta podrán desprenderse de los átomos con mucha facilidad, por lo tanto podrán conducir muy bien la electricidad y es en consecuencia un buen conductor de electricidad. A las bandas que se les ocupa completamente se les llama bandas de valencia y a las que se ocupan parcialmente se les llama bandas de conducción. Otra posibilidad es que los electrones de un sólido llenen completamente las bandas permitidas y al completar la última ya no haya más electrones disponibles. Por lo tanto, la siguiente banda permitida, que sería de conducción, queda vacía. Puede ahora darse dos casos. En el primer caso, la separación entre la última banda de valencia y la de conducción es muy grande. En este caso, para que el electrón que está en la parte superior de la banda de valencia pueda pasar a la de conducción, tiene que adquirir una gran cantidad de energía, que en lo general es muy difícil de dar externamente. Hay varias maneras de proporcionar esta energía, por medio de un voltaje, que en nuestro caso sería extremadamente alto, o bien también aumentando la temperatura del sólido, que también tendría que ser un aumento desproporcionado. En consecuencia, los electrones quedan bien unidos a los átomos y no pueden dar lugar a la corriente eléctrica. En este caso, al material se le llama un material aislante. El segundo caso es cuando la separación entre las últimas bandas de valencia
y la de conducción es muy pequeña. Si la temperatura es relativamente baja, no hay electrones en la banda de conducción y por consiguiente la sustancia se comporta como un aislador. Sin embargo, con una energía muy pequeña que se le proporcione, por ejemplo, con un pequeño voltaje o bien con un ligero aumento de temperatura, varios electrones pasarán a la banda de conducción sin llenarla y por lo tanto la sustancia se comportará como un conductor. A este tipo de sólidos se le llama semiconductores y en su fase sólida el germanio y el silicio son ejemplos de semiconductores. La actualidad de los transistores. Hoy en día no solo se utilizan como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Se ha innovado el nuevo tipo de transistores como el sináptico, el tridimensional y el molecular. Transistores sinápticos. Es un tipo de transistor que imita el comportamiento de una sinapsis, o sea, que modula simultáneamente el flujo de información en un circuito y se adapta físicamente a los cambios de señal. Este marca un nuevo tipo de inteligencia artificial. Mencionaremos las ventajas de este transistor. Número limitado de estados, no tan solo unos ni ceros. Memoria no volátil, o sea que si interrumpe la alimentación recuerda su estado anterior. Eficiencia energética por su bajo consumo de electricidad. Transistor tridimensional. Estos rompen con la estructura bidimensional. Utilizan canales que sobresalen de la capa plana tradicional, como su nombre lo dice, quedando en 3 dimensiones. Se utiliza principalmente para procesadores de ordenadores y teléfonos móviles, entre otros. Ventajas: mayor control y flujo de la corriente gracias a sus canales. Consumen menos energía y ofrecen mayor potencia. Transistores moleculares. Están construidos sobre una molécula de benceno que regula el paso de la corriente, valiéndose de la combinación de ondas de los electrones. Este permitirá la construcción de ordenadores mucho más pequeños y potentes, además de aplicaciones nanotecnológicas. Una vez finalizada las presentaciones de mis compañeros, damos por concluido que los transistores son unos elementos que han facilitado en gran medida el diseño de circuitos electrónicos. Se puede comentar que con el invento de estos dispositivos ha dado un giro enorme a nuestras vidas, ya que en todo o casi todos los aparatos electrónicos se encuentran presentes. Se conocieron los distintos tipos de transistores, así como sus aspectos físicos, su estructura básica y la simbología utilizada, pudiendo concluir que todos son distintos y que por necesidad del hombre se fueron ideando nuevas formas o nuevos tipos de transistores.